Hermanos y hermanas, muy buen día. Como comunidad de hermanos comprometidos con el proyecto de Dios, nos reunimos, ustedes en sus hogares, hospitales, centros penitenciarios, áreas de trabajo, y nosotros aquí, en su casa, su canal FETV, para celebrar nuestra fe. Estamos conscientes que en este año santo jubilar de la misericordia, el Señor nos llama a ser luz en medio de la oscuridad del mundo en que vivimos. Que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, pero para aceptar a Jesús como el profeta por excelencia, se requiere de la fe para evangelizar con valentía, anunciando la verdad y denunciando lo que se opone al proyecto de Dios. Celebrando nuestra iglesia a San Blas, obispo y mártir. Preside el presbítero Francisco Verar, vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Anima con el canto y la música el dúo de San Antonio. Iniciemos nuestra acción de gracia poniéndonos de pie y entonando el canto de entrada. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, queridos amigos presentes y aquellos que siguen la transmisión de esta Santa Eucaristía. Oramos por cada una de sus intenciones. También presentamos ante el altar la necesidad que todos tenemos en el país por una escasez de agua y que también para que todos tomen conciencia del uso responsable del agua y que no se despilfarre también en los carnavales, que dolorosamente, ¿verdad?, se promueve el uso del agua para estas fiestas que van en contra precisamente de la realidad que estamos pasando en nuestro país. Oramos en acción de gracias por el cumpleaños de Osiris Torpe Acuña, Candelario Manuel Lazo, el matrimonio de Chantal Salazar y Marcos Pisolatis, por la salud de Fredesvinda Salas, Limbania Salas, Carla Alicia Graham, Miguel López, Telma de López, Paula Álvarez Mojica, Orlando Dávila. Por el alma de Melvin Rodríguez, Silvia Atencio, Francisco Correoso, Rosalvira Correoso, Darío Antonio Botello, Victoriano Ayarza, Ernesto Victoriano Ayarza, Sheila Calderón, José Luis Ávila, Lilia Beluche de Pastor, Leticia Solano, Juana Solano, Raquel Solano, Sixta Solano. Pedro Julio Lombardo, Joyce Newton de Watson, Elvira Alañas, Senia Cerrude Moreno, Pedro Moreno Agrasal, Silvia Atencio, Carlos Díaz, Ricardo Real, Arcadio Cruz, Silvestra de Cruz, Elvia de Cruz, Carlos Icaza Arosemena, Francisco González Ruiz, Roberto Ramón Alemán Subieta, Isidora de Girón, Hermisenda Gil, Guillermo Jurado Selles, Rosa Montemayor. Y también ponemos ante el altar las benditas almas del purgatorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por amor, ten piedad de nosotros. Cristo, por amor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Oramos también en acción de gracias por el cumpleaños de Angélica Salazar. Oremos. Escucha, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de San Blas, mártir, y concédenos gozar de la paz en esta vida y recibir la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra es una invitación a fortalecer nuestra fe. La misericordia del Señor es inmensa, pero Dios nos ha dejado al libre albedrío. Podemos escoger la vida o la muerte. Hoy también nos enseña a no devaluar a nadie. Reconozcamos los dones que el hermano tiene y no actuemos como los nazaretanos. Escuchemos. Del segundo libro de Samuel. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y hagan el censo del pueblo para que yo sepa el número de la población. Joab presentó al rey de las cifras del censo de la población, y resultó que en Israel había 800,000 aptos para el servicio militar y en Judá 500,000. Pero después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población y dijo al Señor: he pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor había llegado al profeta Gad, el vidente de David, en estos términos: ve a decir a David, así habla el Señor, te propongo 3 cosas, elige una y yo la llevaré a cabo. Gad se presentó a David y le llevó la noticia diciendo: ¿qué prefieres? ¿Soportar 3 años de hambre en tu país o huir 3 meses ante la persecución de tu enemigo? ¿O que haya 3 días de peste en tu territorio? Piensa y mira bien ahora lo que debo responder al que me envió. David dijo a Gad: estoy en un grave aprieto. Caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia, antes de caer en manos de los hombres. Entonces el Señor envió la peste a Israel, desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba.
El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Y al ver el ángel que castigaba al pueblo, David dijo al Señor: yo soy el que he pecado, soy yo el culpable. Pero esto, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa. Pensando confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor. Por eso que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con alegría de la salvación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo:
Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su poca fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece contradictorio que precisamente el pueblo donde Jesús se crió no tuviera fe en él y hubiese resistencia a sus manifestaciones y que tuviesen poca fe en él. Pero la explicación de esta reacción se busca en un contexto histórico, en el secreto mesiánico. Es decir, que Jesús mantuvo oculta su personalidad de Mesías, de Hijo de Dios, porque eran los designios del Padre, no podía anticipar el momento de su manifestación. Recordemos que el Señor nació en Belén, luego fue a Egipto, precisamente porque Herodes andaba en su busca, y luego María y José fueron a residir a Nazaret. Y el Señor en Nazaret llevaba una vida común y corriente a la de los demás aldeanos. Los sábados habitualmente iba a la sinagoga. Jesús se relacionaba con los demás y María y San José como una persona común y corriente. Pero luego pone su residencia en Cafarnaúm y desde allí comienza a evangelizar, a recorrer los pueblos y de vez en cuando va a Nazaret a visitar a sus familiares. Como hemos escuchado, esos hermanos y hermanas que el Evangelio menciona no eran en realidad personas del mismo padre y de la misma madre, porque en el antiguo griego y sobre todo también en hebreo, la palabra que se utilizaba para designar los hermanos de sangre era la misma para hablar de parientes cercanos. Y por esa razón el Evangelio le llama hermanos y hermanas. Ahora sabemos que Jesús no tuvo más hermanos porque la familia iba completa en peregrinación todos los años a la Pascua, y cuando Jesús tenía 12 años, la familia completa era María, José y el niño Jesús. No tuvo más hermanos. Y si hubiera tenido más hermanos, esos hermanos hubiesen cuidado de María al morir Jesús, y sin embargo Jesús le entregó el cuidado de su madre a San Juan. Entonces eran parientes cercanos del Señor. Él iba a visitarlos, a estar con ellos, pero los aldeanos de Nazaret no creían que él era el Mesías. ¿Cómo es posible que este niño que creció entre nosotros, que jugó con nuestros niños, que iba a la sinagoga todos los sábados, ahora se autoproclama el Mesías? Pero Jesús pudo haber dado muchos argumentos de que efectivamente él era el Mesías. Fue concebido sin concurso de varón, solo por la gracia del Espíritu Santo. Tenía el poder para realizar milagros, inclusive resucitar muertos, pero Jesús permaneció callado. Obviamente por su sabiduría. No quería dar razones más allá de los acontecimientos que se vivían de que él era el Mesías. Pero lo cierto es que no pudo realizar allí milagros precisamente por esta actitud de obstinación que algunos tenían hacia él. Esto quiere decir que para que una persona obviamente reciba una gracia especial ante su enfermedad, ante una crisis familiar, ante un problema que pueda confrontar, tiene que tener fe en Cristo. Fíjense, como en la primera lectura, también David, ante sus errores, recibe un castigo, y ese castigo por sus errores
repercute en todo el pueblo. Eso es la consecuencia de una falta de fe. Pero en el fondo no es Dios el que está castigando, sino la misma persona por su obstinación. Los habitantes de Nazaret, ellos mismos estaban poniendo límite a la acción de Dios en su vida por su obstinación, por su rebeldía. Ahora, el mensaje es que a pesar de que el ser humano pueda cometer errores y sea a veces obstinado hasta el mismo Dios, con el mismo Dios, Dios siempre perdona. Y Dios siempre está dispuesto a manifestar su misericordia al hombre. Bien, perdonarnos de sus pecados, bien, actuando también con una gracia particular para devolverle la salud u otorgarle la salud. Jesús, dice el Evangelio, impuso las manos hacia algunos enfermos y los curó, pero no hizo los milagros que quizás quiso hacer por esa obstinación. El corazón cerrado de sus propios aldeanos. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que están escuchando la celebración de esta Eucaristía en este momento tienen fe en Jesús? O bien, ¿cuántos tienen su corazón cerrado? Y a veces la razón o las circunstancias lo pueden llevar a ir perdiendo la fe en el poder de Dios. Y es triste, ¿no? Porque inclusive gente en la iglesia, cuando están ante un problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, en vez de ir al sagrario, doblar rodillas y abrir el corazón y decir, Señor, necesito de tu ayuda. O bien empezar con una buena confesión, y sobre todo en este año de la misericordia, que el sacramento central de este año es la Santa Confesión. Y comenzar por allí, pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndose de sus pecados, como en la primera lectura escuchamos que también el rey David lo hizo. Y luego orar, implorar, tener fe de que a pesar de las miserias y pecados que cada uno pueda tener, Dios le perdona. Y entonces abrirse a la gracia. Pero mucha gente, en lugar de hacer estos pasos en la enfermedad, en el dolor, acudir primero a Dios, a veces van donde una persona que le tire las cartas, que le lea la mano, donde un brujo que le dé algún remedio, que es triste, triste, en vez de acudir primero a Dios. Dice el libro eclesiástico en el capítulo 38, que en medio de la enfermedad tenemos que acudir primero a Dios y luego arrepentir nuestros pecados, hacer oraciones y sacrificios, y luego al médico y a las medicinas, porque también dice el eclesiástico, en algunos casos la solución está en manos del médico. Y ante la enfermedad hay gente que rechaza a los médicos, no siguen los pasos que los médicos les recomiendan. Y en el fondo también es un error grave. Hay un mandamiento que dice claramente que nosotros no debemos matar. Una persona que descuida su salud se está matando, es un suicidio. Entonces hay que seguir las recomendaciones del médico y hay que hacer lo que el médico dice, porque Dios le ha dado sabiduría y está preparado precisamente para orientarnos y ayudarnos a conservar la salud. Y recordemos que a través de los médicos Dios cura y a través de las medicinas Dios cura. Pero también Dios puede curar a una persona sin necesidad del médico. Vemos nosotros cómo en los evangelios Jesús curó a los paralíticos, a los ciegos, a los leprosos, a los sordos. Todavía lo sigue haciendo, ¿no? Y una manera como el Señor manifiesta su poder también es a través de los santos. Hay casos extraordinarios, por ejemplo, en la vida del Padre Pío, como personas que estaban desahuciadas, con una oración, con una bendición que el Padre Pío les hacía, quedaban curados. Yo recuerdo una vez en San Giovanni Rotondo, me encontré con una señora anciana, como unos 80 años, y yo le pregunté, ¿usted viene siempre aquí a San Giovanni Rotondo? Y ella me decía, yo hasta que Dios me dé vida y salud, vendré todos los años. Y yo le digo, ¿por qué viene? Dice, como acción de gracias al Padre Pío, porque Dios me curó a través de él. Y yo le pregunté, ¿cómo fue esa curación? Y la señora me dice que
en la Segunda Guerra Mundial, una bomba cayó cerca de donde ella vivía. La explosión de la bomba le afectó las piernas, que le salió llagas, pus, y no pudo caminar más, y a la edad de unos 12 años. Y entonces su padre, desesperado porque ya no sabía qué hacer con su hija, porque nadie le podía curar las piernas, fue donde el Padre Pío llevó una foto de la niña en el abrigo. Y cuando salió el Padre Pío, la multitud saludándolo, Padre Pío, y este señor saludaba al Padre Pío, y viendo la imposibilidad de acercarse a él por la cantidad de personas que tenían allí, una barra que le impedía llegar hasta donde el sacerdote, cuando el Padre Pío lo vio, a él se detuvo, fue donde él y le metió la mano en el abrigo y le sacó la foto de la niña y le dijo: no te preocupes de tu hija. Sin saber qué tenía, sin saber que él llevaba allí una intención especial, actuó así por un impulso, dejándose conducir por el Espíritu Santo. Y cuando llegó a la casa, la pierna de las niñas se habían curado y comenzó a caminar después de estar ya al menos 2 o 3 años con una parálisis. Y esta niña comenzó a ir desde aquel entonces a darle gracias a Dios por la curación que había recibido a través del Padre Pío. Bueno, los santos son instrumentos de Dios para la curación. Y uno de ellos, la fiesta que hoy celebramos, precisamente en vida, el obispo San Blas. Era de una región de Turquía. Él se dedicó a la oración, al ayuno, a la penitencia, vivía en una gruta. Luego se hizo obispo, lo hicieron obispo, y seguía con su vida de oración, y tenía un gran carisma de curación. Oraba por los enfermos se curaban. Y luego lo encarcelaron por las persecuciones de aquel entonces, que todavía existían en el siglo IV. Lo tomaron preso y allí, en la cárcel, oraba por los enfermos, atendía a los enfermos. En una ocasión llegó una señora desesperada porque su hijo se había atorado con una espina de pescado y la tenía en la garganta y el niño se asfixiaba. San Blas le dio la bendición a aquel niño y el niño se curó. Luego San Blas fue torturado y fue decapitado, derramó su sangre por Jesús. Pero quedó en la historia una intercesión especial de este santo por los enfermos, y después de su muerte muchos le pedían a San Blas en el cielo que intercediera por sus enfermedades. Y hoy en muchas iglesias, en Europa y en el mundo, por ejemplo en Paraguay también, San Blas es patrono de esa nación. Se acostumbra a hacer la bendición de la garganta, que ahora la vamos a hacer, pidiendo la intercesión de San Blas en el cielo por los que asisten en esta Eucaristía y por todos ustedes que siguen la transmisión de esta celebración en sus casas. Recordemos que el que cura es Jesús. Ni siquiera la Virgen María cura. Pero los santos en el cielo sí pueden interceder por nosotros y le pueden pedir al Señor una gracia especial. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, de la misma Escritura. Dice el libro del Apocalipsis que en el trono de Dios están aquellos que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Están cerca del trono de Dios y son sus amigos. Y ellos le pueden decir: Señor, mira, fulanito necesita una ayuda, ¿por qué no se la concedes? Nosotros creemos que los santos interceden por nosotros, pero también los santos para nosotros son un modelo de vida. Si ellos, siendo tan pecadores como nosotros, y algunos de ellos más pecadores que nosotros, tomaron en serio la santidad y vivieron en grado heroico su fe, dando en el mundo testimonio de Cristo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué? Todos nosotros podemos ser santos, pero para ser santos tenemos que decidirnos por la santidad. Es cuestión de voluntad. Entonces pidamos la intercesión de San Blas en este día por todos ustedes y también por los amigos presentes. Por la intercesión de San Blas, el Señor te libre de mal de garganta y de cualquier otro mal. Amén. Por la intercesión de San Blas, el Señor te libre de mal de garganta.
Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toma el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toma el corazón para alcanzar la santidad. Consciente de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistiendo al Señor. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inacción, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre, las intenciones que te hemos presentado en el nombre de tu Hijo, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que traemos a tu altar en la fiesta de San Blas, de manera que, alcanzándonos el perdón, glorifiquen tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder. Porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó en sus manos el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Domingo, su auxiliar Pablo y Uría, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los santos, San Blas, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos nuestra común plegaria a Dios Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, comparto un gesto de paz. Extendemos este saludo de paz a nuestros hermanos enfermos y encarcelados. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Sangre. Cuerpo y sangre. Amén. Postrado ante tus ojos hoy me encuentro, elevando una oración como el incienso. Atiende mi llamado, sácame de esta prisión. Tú eres mi refugio, mi amado. Cuerpo y sangre. Hoy pido de rodillas tu favor. He fallado y Cuerpo y sangre. suplico tu perdón. Líbrame de este pecado, pues es más fuerte que yo. Pero tú tienes la gracia, rescátame, Señor. Con una lágrima cayendo entre mis manos, con la esperanza y el anhelo de encontrarnos, con el deseo del corazón y la fuerza de mi voz, te estoy llamando, hoy recibe mi oración. Con una lágrima cayendo entre mis manos, con la esperanza y el anhelo de encontrarnos, con el deseo del corazón y la fuerza de mi voz, te estoy llamando, hoy recibe mi oración, oh mi Dios.
Oremos. Renovados por tus sagrados misterios, te suplicamos humildemente, Señor, que a ejemplo de San Blas nos esforcemos en proclamar lo que él creyó y practicar lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Queremos hacer un llamado y a la vez una exhortación a todos los panameños y los que no lo son y viven en esta tierra, todos los que nos encontramos aquí, ¿verdad? En este pedacito de tierra que el Señor nos ha permitido vivir, para que seamos responsables con el uso del agua. Hay una situación de crisis porque no tenemos agua, no se han encontrado al nivel que se esperaba los pozos estos que se están perforando en este momento. Nos llama la atención que frente a este fenómeno que estamos viviendo, de esta sequía, se insista todavía en sacar agua de los ríos para los carnavales. Me parece esto que es una verdadera irresponsabilidad y aún nos llama la atención que el gobierno no haya dado medidas para que no se tome agua de los ríos, ya que son los únicos recursos que tenemos en este momento a mayor disposición, ¿no? En lugar de la perforación de pozos. Yo no veo por qué para celebrar un carnaval necesariamente se tenga que utilizar agua, cuando por muchos años en Panamá se hicieron carnavales sin el uso del agua. Esto me parece una verdadera irresponsabilidad, que todavía se insista en sacar agua de los ríos. Yo creo que esto está mal, que hay que corregirlo y debemos, además de esto, pues pedirle a Dios que más adelante, y lo digo más adelante porque en estas fiestas obviamente se está pensando de otra manera, ¿no? Pero pedirle también al Señor que meta su mano en este problema y que nos dé abundantes lluvias. Pero frente a esto también debemos usar el agua con moderación a nivel nacional. Por otro lado, bueno, recordamos que un grupo de sacerdotes el viernes vamos a viajar a Roma porque hemos sido citados por el Papa. El Papa tomó la iniciativa de otorgar unas facultades especiales a un grupo de sacerdotes que él mismo denomina misioneros de la misericordia. A nivel mundial podemos ser unos 800 sacerdotes que vamos a participar de 3 encuentros con el Papa en esta próxima semana, cuando acá están con esta fiesta del dichoso Rey Momo. Nosotros estamos con el Papa en un encuentro de misericordia. Esas reuniones serán el lunes y el martes próximo y especialmente el miércoles de ceniza. Los sacerdotes tenemos 2 encuentros, solo nosotros con el Papa, y luego hay una audiencia pública donde están también los fieles de Panamá. Va a ir un grupo como unas 50 personas acompañándonos y ellos van a participar en la audiencia pública del miércoles de ceniza. Ese día en la tarde los sacerdotes tendremos la misa de envío con el Papa Francisco, que nos designa misioneros de la misericordia en este año jubilar para organizar misiones populares de misericordia en nuestras diócesis, para hacer jornadas penitenciales, para promover en diferentes medios, ¿verdad?, el anuncio de la misericordia de Dios, y también como un hecho extraordinario en el caminar de la Iglesia, el Papa nos va a dar por un decreto las facultades para absolver pecados reservados a la Santa Sede. Esto hay que aclararlo porque algunas personas piensan que el pecado, por ejemplo, del aborto, del asesinato, está incluido en este decreto. No es así. En este año de la misericordia, todo sacerdote puede absolver el pecado del aborto, bien la persona, la mujer que incurrió en ese pecado, como el médico que lo hizo,
como el papá del niño que llevó a la mujer a esto, o la mamá de aquella chica que llegó a abortar, por ejemplo. Todos ellos son cómplices y eso es un pecado de excomunión, no solo de la persona que lo hace, sino aquellos que le inducieron a hacerlo, o indujeron, corrijo. Entonces, cualquier sacerdote puede absolver este pecado, como también los demás pecados, pero hay pecados que están reservados a un proceso canónico de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Son más o menos 4 pecados de esos, o especies, y cada uno de estas 4 especies tienen una peculiaridad, y se va a informar esto a través del panorama católico. Y en esos casos, bueno, estos sacerdotes absuelven del pecado, sin embargo, de la causa penal, si hubo, civil, o de un proceso canónico, por supuesto que no. Sobre esto también pues, se nos va a dar instrucción. Yo les invito a que oren pues, por todos estos sacerdotes, que tendremos este encuentro con el Papa el próximo martes y miércoles, y por todos los fieles, ¿verdad?, que van en esta peregrinación, que van a ser testigos de este encuentro misericordioso en Roma con el Sumo Pontífice. Y luego, pues cuando regresamos, nos toca aclarar, informar y también ejercer este ministerio, pues, de sacerdotes misioneros de la misericordia. Los acompaño yo con mis oraciones de igual modo, y les pido que ustedes no dejen de orar por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por la intercesión del obispo mártir San Blas, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienden ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración termina. Puede ir en paz y alegría. Demos gracias a Dios. Danos un corazón grande